Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí y también buenas tardes a los que nos estáis siguiendo desde casa, ya sea por nuestra plataforma de Zoom o nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con nosotros al profesor Javier Vilanova Arias, que nos va a presentar su última obra que lleva por título la presentación de Filosofía de Sentido Común. Después, lo que vamos a hacer es, primeramente, habrá aquí una pequeña presentación de la obra y después Javier nos ofrecerá una charla sobre qué es el sentido común. Entonces, después de la charla podréis preguntar todo lo que queráis, tanto los que estáis aquí como los que estáis en Zoom y en YouTube. Y, bueno, pues todo tipo de dudas, preguntas, debate, etcétera. Entonces, recordad también que este acto lo ha organizado la Fundación Sicomoro en colaboración con el proyecto de investigación Vulnerabilidad Cognitiva, Verosimilitud y Verdad, un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues antes que nada, por si alguien todavía no conoce a Javier Vilanova, pues decir brevemente unas líneas sobre él. Y bueno, pues deciros que el profesor Javier Vilanova es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y se ha dedicado durante pues, unos largos años a investigar temas sobre epistemología, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje y lógica y argumentación. Sin embargo, después de toda esa trayectoria, digamos que al final ha acabado pues, varado en unas arenas que tienen más que ver con temas como el sentido común, el habla coloquial y bueno, pues temas así, ¿no? La vida cotidiana también. Digamos que él ha encontrado ahí aguas más propicias para enfrentar su navegación filosófica. Y además en la navegación filosófica que tenemos hoy aquí, pues está acompañado muy bien de dos investigadores que conocen muy bien su obra, como son Marcia Martínez y Antonio Duarte. Así que nada, os paso ya con ellos y nos vemos después en la charla. Paso el micrófono a Marcia. Muchas gracias, Pilar. Hola. Espero que se me oiga, se me da muy mal todo esto. Bueno, me toca el papel de empezar con la presentación, lo cual es un poco para ponerse nerviosos, y lo que voy a hacer yo en realidad va a ser hablar de ciertos aspectos muy superficialmente, sobre todo de aspectos formales. No me voy a meter tanto en el contenido de la obra, eso ya dejo que Javier se encargue. Y voy a empezar diciendo, que sé que está un poco feo, pero bueno, diciendo un poco algo sobre mí. En realidad, me permito este lujo también con la excusa de que el autor en el primer capítulo empieza hablando sobre sí mismo, aunque reconoce que es extraño empezar un libro de filosofía hablando de sí mismo. Así que permitidme que diga una cosa respecto a mí. No es que color es mi favorito ni nada por el estilo, simplemente lo que quiero indicar es porque me ha supuesto un poco problema hacer esta presentación y desde dónde estoy hablando. ¿Por qué me he metido esto en un pequeño dilema? Pues porque Javier es mi director de tesis doctoral y prefiero decirlo ya aquí abiertamente para que se sepa cuál es el posible sesgo en todo esto. ¿Cuál es el dilema? Que me ofreció, como siempre me ofrece, pues a participar en todo lo que puede, lo cual es muy generoso por su parte, pero claro, tengo que hablar de un libro que es de mi director de tesis doctoral. El conflicto de intereses pues es evidente todo esto, pero en realidad creo que se suele interpretar en sentido contrario. Parece que no voy a poder hablar con libertad porque es mi director. Y a ver, en parte es así, pero en realidad no puedo hablar con libertad porque es mi director y desde que me dijo que participase no hace más que mandarme mensajes constantemente incitándome a no tener un tono laudatorio, no elogiar la obra y en resumen a no hacerle la pelota de ninguna manera. ¿Cuál es el problema? Es que me ha gustado mucho, sinceramente, la obra. Pero mucho, de verdad. Me ha parecido una obra muy interesante, me ha hecho pensar cosas de otra forma, cosas que de hecho ya tenía asumidas, le he tenido que dar un par de vueltas y aún encima es que hasta me he reído al leerla. Claro, el conflicto pues, es bastante evidente. Ahora tengo que o ser sincera y natural y hablar de las cosas que quiero, arriesgándome no solo a que después me caiga algún tipo de reprimenda, seguramente velada, sino a alguna burla nada velada por parte de don Antonio Duarte, que insiste constantemente en recordarme cada vez que en el pasado pude tener algún tipo de comportamiento pelota, o fingir y dar un discursito mínimamente, digamos que falso. Pues no, lo siento mucho, Javier, voy a hablar de las virtudes de tu obra porque creo que son muchas.
Y en concreto me voy a centrar solo en la forma, que parece que si uno habla de la forma siempre es como bastante más fácil ser neutral, no entras en temas de contenido, no haces tanto la pelota cuando hablas de la forma, pero en realidad pues ni con estas me voy a librar de tener un discurso elogioso. ¿Por qué? Porque la forma en la que está escrito este libro me parece que es el mejor reflejo en realidad de lo que hay dentro del libro, del contenido del mismo libro. Es decir, creo que la forma en la que está escrito refleja perfectamente que el autor está siendo coherente con aquello que postula. Y en resumen, ¿por qué? Y lo voy a decir ya muy rápido para no alargarme. Pues para empezar, porque es un libro que, como él mismo dice, ¿qué hay que hacer para ser un filósofo del lenguaje, o sea, del sentido común? En realidad pone, digamos que, muy pocas trabas para que alguien pueda considerarse un filósofo del lenguaje, o sea, del sentido común, que es más o menos hablar castellano, que todo el mundo te entienda, intentar ser inteligible, es decir, hacer una filosofía para todos, accesible para todo el mundo y desde lo que todos ya conocemos. Es un poco, yo creo que, tesis básica. Javier lo hace. O sea, Javier, la forma que tiene de escribir este libro es efectivamente el hacer que todos podamos comprenderlo. Pero no solamente digo que por eso refleja el contenido y demás, sino que hay otro factor que me parece bastante reseñable, que es un libro que me parece que captura bastante bien uno de los rasgos que creo que se destacan varias veces a lo largo del mismo, que es el de la oralidad, como un rasgo bastante propio del sentido común. ¿Y por qué creo que este rasgo destaca? Pues para empezar, porque el autor escribe en primera persona. No es un autor desustanciado ni neutral, sino que es una persona, igual que es una persona el interlocutor de todas las conversaciones reales y orales. Además, trata al lector de cierta forma, o sea, interpela al lector. No es un libro que, digamos que lo que haga es recoger o dejar registro de un conjunto de conocimientos, de un hilo de razonamiento y punto, sino que me da la sensación de que constantemente está presuponiendo que hay un lector, que hay alguien que está ahí, pero hasta el punto de que llega a tutearnos. De hecho, y aquí voy a hacer un pequeño spoiler, llega a insultarnos directamente en algún momento. Y no solamente esto de que esté presente el autor constantemente y parezca que se dirija a ti, sino que la propia estructura, la forma en la que está organizada el libro, me parece que recoge también cierto componente propio de la oralidad. Evidentemente es un libro. No podemos conversar con el autor, no podemos hacerle preguntas mientras lo estamos leyendo, no podemos insultarle cuando nos insulta a nosotros, pero lo que sí que podemos hacer es algo que no está normalmente al alcance de nuestra mano cuando leemos un libro, que es saltar de unas partes a otras. Empezar por un punto y, en caso de que nos interese, irnos a otro totalmente distinto. Lo que quiero destacar es que, lo cual además creo que es especialmente infrecuente en un libro de filosofía, no es un libro en absoluto lineal. No hay que empezar por el principio y acabar por el final, sino que lo que puedes hacer, y me parece una gran ventaja, es empezar por un punto y en base a lo que te va interesando, saltar a otra cosa. Que empiezas por un capítulo y de repente quieres tener más claro a qué se refiere con esto del sentido común, saltas a otro capítulo en el que se especifica mejor qué es eso a lo que se refiere como sentido común. Que quieres ver cómo esta idea de trabajar y hacer filosofía desde el sentido común puede ayudar a resolver ciertas problemáticas conceptuales específicas. Das el salto de vuelta hacia la problemática específica que más te llama la atención en ese momento. ¿Y por qué esto me parece oral? Porque me parece que dentro de lo que son las condiciones de lectura, dentro de que es un libro, es lo que mejor puede reflejar un poco la flexibilidad propia de una conversación, en la que dependiendo de lo que vaya surgiendo, puedes derivar a otras cosas que te parecen más interesantes, puedes dedicarle un tiempo a cuestiones que parecen un poco más colaterales, o incluso, llegado el momento, puedes decir, no, vamos a volver atrás, vamos a volver a hablar de exactamente lo mismo, sabiendo ya todo lo que hemos, digamos, adquirido a lo largo de la conversación. Y creo que por este tipo de cuestiones formales, en realidad ya es una obra original y que vale la pena leerse, pero, a ver, creo que ya llevo bastante tiempo hablando porque en realidad me enrollo, así que tengo la excusa perfecta para no comentar también bastantes de las virtudes que tiene a nivel de contenido y solo quiero como matizar una cosa más. Y es que el libro, ya como digamos se dice en el prólogo, pretende ser un libro de filosofía del sentido común, hacer filosofía desde el sentido común, que es importante y que es una tesis que
Me parece que puede llegar a ser problemática y que hay gente que te puede decir unas cuantas cosas al respecto. No voy a ser Y con razón. Yo tengo ahora el rol de pelota que me he autoasumido, así que no hay ningún problema. Vale. Pero ¿qué significa esto de que quiera hacer filosofía desde y para el sentido común? Yo creo que simplemente es hacer filosofía desde eso, desde lo que todos ya sabemos y para resolver problemáticas que son conceptuales, son problemáticas que tienen que ver con la comprensión, pero con las que nos topamos todos a lo largo de la vida y es algo con lo que insiste. Y además creo que el objetivo de hacer esta especie de filosofía popular, y ojo con esto, porque cuando yo leí la primera vez filosofía popular me incitaba ya automáticamente a pensar en que era algo así como una divulgación de la filosofía, un libro sobre filosofía, pero en términos divulgativos. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con hacer filosofía apta para todos los públicos. Creo que es la mejor forma de describirlo. Una filosofía que pueda leer todo el mundo. Y yo, mi humilde opinión, creo que lo consigue con creces, pero evidentemente, y por eso también quería matizar quién soy, qué estoy haciendo, me estoy doctorando en filosofía. Así que, en realidad, lo que yo pueda opinar me parece que no es lo más relevante. Y lo que me gustaría es animar, sobre todo a la gente que no se dedica profesionalmente a la filosofía, que no tiene, ya no se ha leído ya 300 libros de filosofía antes, a que le eche un ojo al libro, porque creo que de verdad pueden parecer no solamente interesante y no aburrido, sino que puede encontrarse con un hecho particularmente extraño, que es que a un filósofo se le entienda. Y en realidad con eso pues ya estaría todo y voy a dar paso al protagonista de todo esto. Vale, Javier. ya hablaremos. Desde luego no me has hecho ningún caso, ninguno. Pero bueno, eso también, en el fondo también aprecio que no me hagas caso. En el fondo, también es una virtud por tu parte no hacer caso. Vale, bueno, pues ¿esto me hace falta ahora? No. Pues yo voy simplemente a dar mis razones para escribir el libro. ¿Por qué razones escribir el libro? Aunque bueno, ya sabéis que hay esta teoría cínica sobre lo que es una razón, que no deja de ser una justificación que das después, ¿sí?, de hacer o decir lo que hiciste para ocultar los verdaderos motivos. Algo tiene de verdad eso, pero bueno, yo como soy muy aristotélico y me gusta ponerme en el término medio, pues voy a dar 3 razones. Una que es claramente un motivo, una que tiene algo de motivo y algo de justificación, y una que me parece que es una justificación, que vale para todos y no solo para mí. Y voy a empezar por el motivo. El motivo es muy sencillo. ¿Por qué escribí este libro? Pues para no aburrirme. ¿Sí? La verdad, quien me conoce sabe que soy un tipo con pocas ambiciones económicas, profesionales, académicas, etcétera. Yo me doy un canto en los dientes porque la gente me pague por hablar de filosofía. Cada vez que al principio mes veo aquí la nómina y digo, Dios, todavía no se dan cuenta, todavía me lo siguen mandando. Con lo cual, pues no necesito nada más, digamos, en mi vida. Pero también es verdad que pues hay que también salir de la zona de confort, ¿verdad? Hay que ponerse un poco retos, si no, pues termina haciéndose monótono. Y en este caso pues, me pareció interesante plantearme el reto de escribir un libro que al mismo tiempo fuera legible por cualquier no filósofo, pero que pudiera resultar interesante también para todos los filósofos, ¿sí?, para el filósofo profesional. Claro, lo primero exige, antes que nada, conseguir que la persona llegue al final. Un no filósofo muchas veces es lo más difícil conseguir que llegue al final del libro. De ahí, como ha indicado Marcia, pues ese tono informal, jocoso, el ir poniendo caramelitos por ahí, por el camino, ¿verdad? Enigmas y cositas así. Y lo segundo, pues implica también eso, es decir, hacer filosofía de verdad. Quizás hay que descender un poco al suelo y reducir el nivel de complejidad. Yo diría que más que el de complejidad, reducir el nivel de exhaustividad. Sí, no hay que tratarlo todo y darle ahí las 8000 vueltas que, por ejemplo, los analíticos deshacen cualquier tesis o cualquier pregunta, pero sí que sí, hay que conseguir que el filósofo vea ahí, el profesional, el académico, pues vea ahí problemas reales y propuestas de solución, pues mejores o peores. Bien, voy ahora con el motivo justificación, y tiene que ver con algo que no creo que sea específico mío, pero que desde que yo me inicié en la filosofía siempre me ha molestado un poquito. Sí, en los debates filosóficos escritos y un poco intemporales, sí, cuando vas siguiendo secuencias de artículos, pero también los debates filosóficos en persona, cara a cara, o más bien ahora mismo serían semicara a semicara o pantalla a pantalla, pero bueno, sí, volverán los cara a cara, no os preocupéis. Y es que siempre he sentido como que había ahí un ruido, ¿sí?, que me molesta bastante, que tiene que ver con las diferencias entre los conocimientos, o si queréis simplemente los trasfondos, ¿sí?, de los que participan en esa conversación, ¿sí?
Unos son filósofos, otros no, eso ya sí, es la primera separación, pero unos son expertos, yo que sé, en metafísica, otros en epistemología, este sabe de Kant, este sabe de Wittgenstein, este sabe de la primera época, este sabe de la segunda, este se ha leído todos los libros sobre las investigaciones, este conoce unos manuscritos que no sé qué. Y siempre me da la impresión que eso, por un lado, pues hace como más difícil el diálogo, porque hace más difícil entender lo que el otro quiere decir, y cuando tienes que entenderle bien, pues es un proceso larguísimo, ¿verdad? El cual y esto y lo otro, pero era así. Y también es mucho más difícil juzgar y formarse una opinión. ¿Sí? De alguna manera, claro, es obvio que si él es experto en Kant y yo solo me he leído el prólogo de la crítica de la razón pura, él tiene una autoridad que yo no tengo, eso no lo voy a negar. Pero claro, sí, una vez más, pues hay un momento en que yo digo, bueno, pues será porque lo dice él, o al revés, ¿sí? Será porque él no sabe, porque no ha leído esto. Yo no soy crítico con respecto a esto. Pues evidentemente la filosofía es un discurso experto y en todos los discursos expertos ocurre esto, pero bueno, pues siempre, como he dicho, me quedo siempre con esa satisfacción de decir, bueno, no se podría hacer de otra manera. Y de hecho en otros tiempos fue de otra manera. ¿Sí? Quizás precisamente por eso, porque no era un conocimiento tan experto. Te coges un diálogo platónico o un escrito de Descartes o de Hume y es que no hay nada que necesites saber, ¿verdad? Coges eso y ya estás dialogando con ellos y haciendo y pensando y pudiendo jugar. Por lo tanto, sí, pues quizás me parecía muy interesante intentar retomar esa ingenuidad y esa frescura del diálogo filosófico inicial, sí, cuando no era tan experto y tan académico y cuando los alemanes no habían llegado aquí y empezar a soltar ahí esas construcciones enormes. Bueno, y voy por último a la justificación, es decir, a lo que a mí mismo me digo para decir, bueno, ten la conciencia tranquila, sí, ya sé que estoy echando un granito más de arena en la playa, estoy hinchando todavía más esa olla bullente del negocio editorial o de los más media, como lo queráis ver, que bueno, como dice Alan Moore, pues parece que ya está llegando a su punto de ebullición, hay ya tanta información ahí disponible para todo el mundo, que parece que, sí, que no hay forma de sacar nada en limpio de eso. Y esto sí que creo que es compartido con bastantes colegas, y yo creo que cada vez más, que es esta idea de que la filosofía tiene que salir de las academias a toda costa, ¿sí? De que la filosofía tiene que ayudar a la sociedad, escuchar a la sociedad, estar interpretada con problemas sociales, yo qué sé, proporcionar herramientas al ciudadano de a pie y a todo el mundo, porque como estemos ahí encerrados en la academia, pues esto se muere. Y ahí, bueno, pues cada colega, digamos, que lo intenta hacer a su manera, hay quien, bueno, pues intenta sin dejar de ser un experto, pues exponer eso, actuar como experto, pues quizás en los foros públicos o en los organismos de decisión. Que bien estaría que hubiera un filósofo, yo que sé, en el comité del COVID, por ejemplo, ¿sí? Pero como filósofo, no como, sino para otras cosas, para aclaraciones conceptuales. Hay quien lo hace pues también simplemente haciendo divulgación, que también está muy bien. Entonces, sí, pura divulgación, que es decir, mira, pues acerco estos autores, estos problemas y bueno, a ver si también así consigo que piquen el cebo y lean más y lean a los autores de verdad y los originales y consigan reflexionar ahí un poco sobre la filosofía. Y bueno, yo simplemente en este caso lo intenté hacer de esta otra manera, que era, bueno, pues a ver si lo puedo hacer simplemente dialogando de tú a tú con el ciudadano de a pie. Y nada más, estas son mis 3 razones, motivos, justificaciones. Muy bien, creo que me toca a mí, ¿no? Debo decir, como Marcia ha adelantado antes, que era doctoranda, así es, de Javier, y que de alguna manera pues, se podía pensar... Es que dime. No, escucha, no, pero sí, no, todo lo contrario, voy a hacer lo contrario, ya verás. Como ella podría tener deudas, ¿no?, con Javier, yo tengo que advertir que no soy doctorando, al menos, ¿no? Que sí que me dirigió la tesis, pero que yo, en todo caso, no temo las consecuencias de lo que pueda pasar aquí, aunque se me pueda tildar de desagradecido. Pero bueno, eso me importa menos, ¿no? Más allá de esto, insistir también en una cuestión fundamental que no es muy habitual en filosofía, y es la coherencia entre el fondo y la forma, la coherencia entre lo que se pretende decir y cómo está dicho. Y esto me parece fundamental y aparte me parece una rareza
Y dentro de ese tono que utiliza Javier, un poco desde la retranca gallega, y que me corrija si, si me equivoco, sí me ha recordado, aparte de que él mismo lo dice, ¿no?, en el propio libro, cómo pretende seguir el ejemplo de Descartes, en el sentido de que habla para todos, ¿no? O trata de también hablar de problemas que nos afectan a todos. Y eso es un cambio fundamental a la hora de tratar de transmitir la filosofía, pero yo creo que introduce ya elementos, pues, de Jonathan Swift o de Montaigne en sus ensayos, y que las personas que valoren la literatura y las analogías, las metáforas, es un libro que está plagado de todo este tipo de tropos literarios, y eso no menoscaba en ningún caso la profundidad de lo que dice, pero sí que hace que la lectura sea no solo más agradable, sino también mucho más comprensible para el lego y para el no lego, ¿no? Por supuesto, respiro por la misma herida que Javier, en cuanto a que la filosofía se ha convertido en muchos casos en una disciplina de ultra especialistas que solo se entienden entre ellos, y me parece un esfuerzo extraordinario y además me gustaría que cundiera el ejemplo, y bueno, algunos estamos en ello, ¿no? Pero sobre todo quiero enfatizar que la forma es parte del fondo del libro, ¿no? Es decir, esta manera de dirigirse al lector forma parte también de la filosofía de sentido común, o al menos eso pienso yo, y si no, Javier siempre me puede corregir. Y luego, sí hay una cosa que me parece curiosa y que creo que también se compadece con cómo Javier ha estructurado el libro y cómo Javier entiende esta filosofía de sentido común. Aunque a mí me choca, y igual hubiera preferido que no fuera así, pero en todo caso ya es la primera interpelación que le voy a hacer a él, y yo digamos que mi intervención va a ser con algunas interpelaciones al escritor, ya que, como decía Marcia, cuando leemos el libro no tenemos la oportunidad de debatir con él, pero aquí sí. Entonces, yo mientras lo leía tenía muchas ganas de debatir contigo, pues lo voy a tratar de hacer ahora. Así que la primera es: ¿por qué primero la parte práctica y luego la teórica? Es decir, para aquellas personas que sean legos en la materia, ¿no les habría venido mejor que introdujeras qué es el sentido común y luego la práctica de cómo enfocas tú esta filosofía de sentido común? ¿Por qué lo haces a la inversa? Y yo creo que la explicación en realidad se compadece. No, ya respondes. Sí, esta es la primera pregunta. Sí, respondes. Te lo respondo con un adagio del sentido común. Vale. Perfecto. Hago filosofía de sentido común y luego Desde el sentido común. Bien, perfecto. En todo caso, ¿no piensas que quizás hubiera sido más adecuado abordar tu postura sobre el sentido común, que no es nada común, que se explique, y luego abordar la filosofía de sentido común? Se coge el libro en la página 150, te hace así, te rompe por la mitad, perfecto. te da la vuelta, si quieres lo pegas, si no, no, y ya lo tienes. Bien, pues. Como dice Marcia, está pensado para que tú lo rompas en trozos y te lleves algo en el bolsillo para hacer el metro y estas cosas. Perfecto, sí. Perfecto. Muy bien, pues ya los lectores tenéis una recomendación por parte del autor de empezar por romper el libro, cosa que es muy saludable. Bueno, en segundo lugar, ya por problemas, no problemas, sino cuestiones de contenido que yo creo que son perfectamente solucionables, pero que yo creo que marcan ahí ciertas paradojas, ¿no?, en torno al sentido común. No sé si, leyéndome el libro, no me acaba de quedar claro si hay dos sentidos comunes. Es decir, uno que serían las reglas del sentido común que tú puedes escoger en función de tus necesidades, y otra, un sentido común para aplicar esas reglas del sentido común, que serían algo así como los refranes, el conocimiento popular sobre las cosas. Citas algunos, ¿no? No es oro todo lo que reluce. Lo importante no es tanto esta máxima como la aplicación de esta máxima, ¿no? Entonces, mi pregunta, no sé si debo parar de hablar o no. ¿Continúo? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Mi pregunta es,
Sí, se está Hay olvidando. dos tipos de sentido común, es decir, hay unas reglas de sentido común, como las reglas, por ejemplo, si hablamos de argumentación, habría unas reglas de malos argumentos, pero no sabemos si estamos ante un argumento hasta que no entramos en un espacio con coordenadas, es decir, en un contexto. Y luego hay una aplicación de esas reglas al contexto, o el sentido común, digamos que es solo la aplicación de esas supuestas reglas populares al propio contexto. Es decir, Me has obligado a hacer un spoiler, porque, sí, como digo ahí en algún momento del libro, en realidad el sentido común no existe. He escrito un libro sobre una cosa que no existe. Sentido común, que viene de sensus communis, que ahí explico en unos capítulos, que quizás algo luego aparecerá en la conferencia, es solo una expresión, sí, que es verdad que más o menos es universal, hay expresiones muy parecidas en otros idiomas, pero no son iguales tampoco, se utilizan para distintas cosas, de distintas maneras, que me es útil para decir ciertas cosas y para hacer ciertas cosas, con lo cual me parecería una pseudo cuestión pensar si hay 1, 2, 3 o medio, ¿sí? Pues simplemente, pues luego lo caracterizaré. Es mi manera de poder hablar de eso, de conocimiento común, conocimiento compartido. De todas formas, que entiendo por dónde va tu pregunta, la cosa es muy clara. Efectivamente, pues a los refranes y todo eso, pues los refraneros, los adagios, pues algo están expresando, ¿sí? Cosas de sentido común, pero el sentido común donde estás en las acciones, es cuando lo usas, ¿sí? Y una vez más, sí, habrá que evitar pensar, ya que he dicho que no existe el sentido común, que como tienes sentido común haces esto y esto otro. Dime, como llevo el paraguas a salir de casa, yo que sé, cuido a mis hijos o todas estas cosas que hacemos. Al revés, en la medida en que haces estas cosas, pues tienes mucho o poco sentido común. Con lo cual, sí, en realidad no hay sentido común. Lo que hay cosas que una gente hace que son de sentido común. No sé si he respondido. sí, en parte sí. Y ahora viene otra pregunta. ¿Se podría decir que a veces es buena estrategia Muy bien. no, que a veces tener sentido común es no aplicar el sentido común? Bueno, si es de sentido común, es de sentido común, no aplica el sentido común. Una vez más, como el sentido común no son reglas como haz esto, haz lo otro, haz no sé cuánto, ¿sí? Y siempre hay que aplicarlas con sentido común, es decir, lo más de sentido común que hay en este mundo es la situación. Vete a la situación, vete a la circunstancia, vete al aquí y ahora, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa. Pues, por supuesto, a veces es de sentido común hacer una cosa en esta situación que no es de sentido común hacerla en la mayoría de las situaciones, claro. Pero eso, ¿sí? O sea, que el sentido común se puede aplicar a sí mismo. No te pongas ahí a hacer topologías vale. de eso, el sentido común no existe, no le empieces a meter ahí metareflexivos y cosas así que se miran al espejo. No, vuelto a decir que lo que es de sentido común es la situación lo que lo determina. Por lo tanto, es verdad que hay ocasiones en las que en esta situación es de sentido común hacer una cosa que en la mayoría de otras situaciones no es de sentido común. Punto. Vale, entonces supongo que resuelves igual el problema de los diferentes sentidos comunes, aunque no exista, vamos a hablar así, de una manera coloquial, los diferentes sentidos comunes de las diferentes culturas. Quiero decir, es un sistema cultural el sentido común y si es un sistema cultural, en realidad en diferentes culturas tienen diferentes maneras. Yo tampoco quiero decir eso, o sea, tampoco quiero, sí, como decir, mira, hay 5 o hay 200, sí, como culturas o épocas históricas o cosas así. No, de hecho, parte de lo que quiero hacer en uno de los capítulos, de los particulares universales, como todo el mundo, decir, mira, tú con todo el mundo compartes ciertas cosas y otras no. Hay gente que compartes más y hay gente que compartes menos. Y en la circunstancia y en la situación, pues en la medida que compartís ciertas cosas que son relevantes en la situación, pues hacéis lo mismo o veis qué es lo más razonable, qué es lo más de sentido hacer, cómo hacer otros. Luego, preguntarse si es muy universal y poco, si hay cosas que son innatas y que son culturales, si son cosas que son variables históricamente, si hay cosas que están dentro o fuera, pues te lo puedes preguntar, puedes hacer una investigación, pero a mí, francamente, como voy a decir dentro de un rato, me parece que no me importa en absoluto. ¿Sí? No creo que hay... ¿Sí? Entonces es una filosofía que da primacía a la acción frente a la lógica. Por supuesto, sí. La sin lógica paliativas, no tengo que... desaparece. Bueno, la lógica aparece
y es aceptable en la medida que sea una herramienta útil para la acción. Y fuera de ahí, pues Se sí, subordina a la acción, vamos a decir así. sí, por supuesto, pero no soy pragmatista, ¿eh? Por si alguien Por me está tanto- poniendo así, yo no soy pragmatista, soy Sí, antipragmatista y tengo a Pilar que pero ya me está por- mirando como no te metas Por con Rorty tanto, que te corto el las micro. reglas están subordinadas a la acción. Sí, Las en el reglas- fondo, bueno, yo iba a dar una charla y luego veo preguntas, pero si queréis paso de la... No, yo encantado. No, espera. Si queréis pasamos de la charla, ¿eh? Lo dejamos así, yo me divertiría mucho más, seguro. Mira, aquí hay alguien que dice que sí, que no hagamos charla. Ah. Pero bueno, quizás en la charla te lo aclaro y después de la charla volvemos, ¿vale? Bueno, yo creía que ya me libraba de hacer la charla, sobre todo porque tengo que estar manejando este cacharrito y me voy a liar. Vale, me vas a poner... ¿Acabó el interrogatorio? Acabó el interrogatorio. Bueno, luego hay después más preguntas. Luego te haré más Sí. preguntas. Sí, hablo cuando... Vale. Vale, muchas gracias.